Que la paz de Dios esté contigo. Mi nombre es Pastor George Wahid y te has unido a Let's Learn Ministries International. Le doy muchas gracias a Dios porque una vez más nos ha dado a ti y a mí la oportunidad en la tierra de los vivos de abrir juntos su palabra viva y aprender de ella. Como sabes, hoy en este momento es Domingo de Ramos en los países asiáticos y Este es el día, según el calendario eclesiástico, en que nuestro Señor Jesucristo entra en Jerusalén. Este evento ocurrió aproximadamente 6 o 7 días antes de su crucifixión, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Hoy, por un momento, abriremos la palabra del Señor y aprenderemos juntos de ella. Quiero que abras las Sagradas Escrituras, es decir, tu Biblia. Si aún no tienes la Santa Biblia en tus manos, toma tu Biblia y acompáñame al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos, capítulo 11. Vamos a leer juntos desde el versículo 7 hasta el versículo 10 del capítulo 11. Así está escrito en la palabra del Señor. Entonces llevaron el pollino. Lo llevaron a Jesús y pusieron sus mantos sobre él, y Jesús se montó en él. Muchos tendieron sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los campos y las esparcían por el camino. Los que iban delante y los que seguían detrás gritaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Inclinamos nuestras cabezas, Señor, y te damos gracias por este tiempo que has concedido a tu pueblo, para que estén en tu presencia, Señor, reunidos de cerca y de lejos. Señor, en este momento, las personas que están aquí, a través de esta tecnología, Señor, en este tiempo, participan en esta adoración. Te ruego, Señor, que cuando abramos tu palabra nos concedas la capacidad de comprenderla y, Señor, no solo de entenderla, sino también de ponerla en práctica. Oh Padre, no yo, sino que seas tú quien hable. Toma control de mi lengua, Señor. Te ruego, Señor, que hoy a través de este mensaje se produzca mucho fruto, Señor. Oh, amado Señor Dios. Permite que esta palabra eche raíces profundas en los corazones de muchísimas personas. Señor, escucha con bondad esta oración. Venimos humildemente en tu santo nombre. Amén. Mis queridos hermanos, en esta bendita tierra del Señor han venido grandes reyes, santos profetas y poderosos gobernantes. Y muchos de esos gobernantes y presidentes han llevado a cabo una gran variedad de acciones y obras diferentes a lo largo de la historia. Ellos visitaron diferentes regiones del mundo, hicieron giras, y entre ellos algunos de los más famosos fueron el presidente Nixon de Estados Unidos y también algunos otros presidentes. Millones de personas salieron a recibirlos. Pero quiero decirles que todas estas visitas, quizás ahora nadie lo recuerde, a menos que alguien haga una investigación especial sobre ello o quiera saber al respecto. Solo entonces prestan atención a ese hecho. Pero hace aproximadamente 2000 años, un rey entró en una ciudad y hoy, a pesar de que han pasado 2000 años, su visita, su recorrido por esa ciudad, incluso en el día de hoy, el mundo entero lo recuerda con gran devoción. Y no solo lo recuerda en su memoria, sino que también lo celebra con júbilo. Me refiero específicamente a la entrada triunfal de Jesucristo en la histórica ciudad de Jerusalén como un verdadero rey. Y hoy en día la Iglesia cristiana lo conoce universalmente como el Domingo de Ramos. Una fecha en la que en todo el mundo sus fieles seguidores se reúnen para conmemorarlo. Recuerdan y celebran su visita, su entrada en Jerusalén, lo conmemoran y el pasaje o referencia que acabamos de leer de la palabra de Dios
está relacionado con esto. Y hoy, por un momento, reflexionaremos sobre la entrada de Cristo en Jerusalén, es decir, su llegada, su manifestación. Exploraremos detalladamente el profundo significado y el propósito sagrado de su solemne entrada triunfal y su llegada a la ciudad de Jerusalén. Y luego analizaremos los resultados de esa visita, la compleja actitud y reacción de la gente de aquel tiempo, y qué efectos trascendentales tuvo su entrada en el mundo entero, en la vida cotidiana de la humanidad y en el transcurso de toda la historia humana hasta nuestros días. Reflexionaremos sobre esto por un momento. Como mencioné, en el mundo se han escrito muchos libros sobre reyes, gobernantes, nobles, eruditos y ascetas, y se han documentado muchas cosas sobre sus vidas, desde Alejandro Magno hasta Napoleón Bonaparte, desde Mao Zedong hasta la reina Victoria, la reina Isabel y los gobernantes actuales. Sobre ellos, así como sobre otros líderes o guías religiosos, también encontramos escritos acerca de lo que lograron en sus vidas. Queridos míos, se han documentado sus éxitos y las obras que realizaron, y todo esto es lo que hicieron en sus vidas, y fue puesto por escrito. Pero este asunto es que su vida fue muy breve, es decir, aproximadamente 3 años y medio. En esos 3 años no hubo ninguna guerra, no formó ningún ejército, ni organizó ningún partido político. Y cuando termina esa vida de 3 años, es después de su muerte cuando realmente comienza su verdadera misión. Lo que otros lograron en vida. Sobre esto encontramos material escrito. Este rey, cuando termina su vida terrenal y regresa al cielo, es entonces cuando comienza su misión. Aunque Jesús cumplió el propósito para el que vino, la misión de llevar su mensaje a todo el mundo comienza después de su muerte. Y dicen que cuando él se sentó, causó una conmoción, y hoy cuando entra en Jerusalén, causa otra conmoción, otro alboroto, otro ruido, y la gente pregunta. Quédate conmigo en este mensaje de hoy. Imagínate, visualízate a ti mismo en ese momento en Jerusalén. La gente está con Jesús, ¿no? Están gritando consignas y ajenos al ambiente que los rodea. Jesús va montado en ese animal. Imagínate a ti mismo allí y la gente se pregunta unos a otros, quienes no saben quién es Él, por qué la gente está gritando, por qué están coreando Hosana, por qué están gritando Hijo de David. Algunos dicen que es el profeta de Galilea, Jesús, y otros dicen que es de la descendencia de David. Pero mis queridos, Jesús lo sabe, y aún sabiendo esto, se dirige hacia Jerusalén. Él ya les había advertido a sus discípulos, pero aún así va hacia Jerusalén. La gente está gritando consignas, gritando de alegría, y mis queridos están poniendo sus ropas en su camino, sus mantos, sus chales, lo que usan para cubrirse la cabeza. Con alegría están poniendo sus ropas bajo los pies de ese animal sobre el que va montado mi Salvador y el tuyo. Están gritando de alegría y estas ropas, mis queridos, son para cubrir el cuerpo. Pero hoy a nadie le importa eso. Más bien están poniendo sus ropas a los pies del dueño y Salvador del mundo, el Señor de ambos mundos, y el animal pasa por encima de ellas. Ellos lo alaban y glorifican. Están alabando y glorificando porque saben que está escrito en las Sagradas Escrituras: oh hija de Sión, alégrate mucho, oh hija de Jerusalén, grita de júbilo, porque tu rey viene a ti. Él es justo y trae la salvación, es humilde y cabalga sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todos estos son judíos, mis queridos, que conocen la ley, que conocen el Antiguo Testamento, quienes han
Han leído y escuchado esto y están esperando que venga su Mesías. Por un lado, todo esto está sucediendo. La gente está gritando consignas, están felices, hay un ambiente de entusiasmo. Pero por otro lado, aquel por quien todo esto está ocurriendo, su corazón está triste. Su corazón, mis queridos, está afligido. Siente compasión por Jerusalén, siente amor por Jerusalén y sus palabras. Le vienen a la mente esas palabras que él dijo: Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Mis queridos, le vienen a la memoria sus propias palabras. Su corazón está... Porque aunque todo esté absolutamente claro ante nuestros ojos en este momento, y aunque sepamos con total certeza que este viaje y este momento tan difícil son parte del camino, yo lo entiendo profundamente en mi corazón. Entonces surge la gran pregunta: aún sabiendo todo esto, aún conociendo el sacrificio que implica, ¿estoy realmente dispuesto a entregarlo todo y a hacerlo por amor a Jesús, siguiendo sus pasos con fe inquebrantable? Él sabía lo que iba a suceder, pero aún así cumplió la voluntad de su Padre Celestial. Mis queridos, reflexionen. Hoy la ciencia ha avanzado mucho. Quiero compartir algo con ustedes por un momento. Hoy la ciencia ha avanzado mucho. La televisión, la radio y los diferentes medios, las redes sociales han progresado enormemente. Esto es muy evidente. ¿Y qué sucede? Usted y yo sabemos que las empresas contratan a buenos vendedores para promocionar sus productos, hacen comerciales, colocan grandes carteles. Y no solo en el mundo secular, sino que también las instituciones religiosas, las personas religiosas que sirven a la religión, también hacen lo mismo para sus cruzadas. Colocan grandes pancartas y todos desean y se esfuerzan por captar la atención de la gente. Quieren atención, quieren vender su producto. Mis queridos, y en medio de esta multitud, el consumidor escucha diferentes voces provenientes de todas partes. Todos quieren atraerlo hacia sí mismos y hacerle saber que tienen lo mejor para él. Ellos tienen lo mejor para él o para ella. Así que estas voces, mis queridos, hoy tú y yo también las escuchamos. Ese día también había voces similares. Algunos hablaban sin sentido, otros decían cosas con entusiasmo. Y todos, mis queridos, todos los que venían en ese grupo hacia Jerusalén estaban con él y lo acompañaban por su propia voluntad. Mis queridos, y en medio de ese bullicio de voces, aquel para quien todo esto era, está sucediendo, mis queridos. Ese día cuando todos gritaban diferentes tipos de voces y consignas, aquel por quien todo esto ocurría tenía su atención puesta en la voz de su majestuoso Padre. En medio de ese bullicio de voces, él estaba enfocado en la voz de su Padre Celestial. Mis queridos, quiero decirles que ustedes también, hoy en día, con todas estas distracciones y las diferentes voces que nos llaman, no debemos prestar atención ni a lo que dice nuestro propio corazón, ni a otras voces claras, sino escuchar únicamente la voz de ese Padre Celestial que nos ha dado su palabra aquí en este libro, también en forma escrita para mí y para ustedes. Mis queridos, de lo que estoy hablando aquí es de ese grupo que entró con él en Jerusalén, y ese es el grupo, mis queridos, que son discípulos. Y antes de esto sabemos qué sucedió en Betania antes de la entrada. Jesús resucitó a Lázaro, y puede ser que muchos de los que estaban entrando en Jerusalén con Jesús también fueran sus discípulos. María y Marta están allí, y junto a ellos toda esa multitud, todas esas personas que conocen a Jesús están con él. Se escuchan gritos, proclamas de los profetas. Las cosas que los profetas dijeron les vienen a la mente, recuerdan lo que se dijo, recuerdan que vendría un Mesías.
Todos estaban esperando al Mesías, que Él vendría y los liberaría. Y todos, mis queridos, avanzan en esa alegría, gritando proclamas. ¿Y qué sucede? Vemos que esta multitud, este grupo, está entrando en la ciudad. Dentro de la ciudad hay otro gran grupo. Este es el grupo que está allí por negocios. Aquí están las personas que han venido de diferentes países del mundo para celebrar la Pascua. Estas son personas que son de Jerusalén, de esa tierra, y están dentro del templo. Allí también hay comerciantes y también están aquellos que han venido a adorar. De repente prestan atención al sonido tan fuerte y ahora cuando escuchan el nombre, cuando se dice Hosana, el Hijo de David está viniendo, así que ellos también piensan que finalmente ha llegado el Mesías que los liberará del gobierno romano, que hará más fáciles todas sus dificultades. Aquellos que estaban oprimidos por los impuestos, a quienes les habían quitado sus tierras, que estaban en diferentes tipos de situaciones, también se unen ahora a este grupo. Este grupo viene de afuera hacia adentro. El grupo que está adentro sale y ambos grupos juntos proclaman a Jesús. Están gritando de alegría, mis queridos. Y María y Marta, junto con las personas que vinieron con ellas cuando Jesús resucitó a Lázaro, realmente comprendían el poder y la gloria de Jesús. Ellos creían que este Jesús de Nazaret era el Mesías. Pero el grupo que está adentro, independientemente de si eres el Mesías o no, también está gritando en ese momento. Están gritando por esa razón, porque han escuchado lo que otros están diciendo y también está escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso ellos piensan que finalmente el Rey, el Mesías, ha llegado. Y luego vemos que Jesús, su atención, su enfoque está dirigido hacia su Padre. Y mis queridos, vemos que lo siguiente, el grupo que está adentro se une al grupo de afuera para recibir a Jesús y lo llevan adentro. Y así como el grupo de Betania, al escuchar el bullicio de los habitantes de Jerusalén y sus gritos de Hosana, también se une a ellos con alegría. Luego vemos, tal como está escrito en el Evangelio según Juan, que Marcos lo presenta como el Hijo de David, el Son of David, y en el Evangelio de Mateo lo presenta como el Hijo de David y destaca su llamado celestial, que es su verdadera esencia. Luego, el Evangelio de Juan lo presenta como el Rey bendito, el Rey de reyes. Y vemos que Lucas lo presenta como el Señor de los señores. Este es el Rey de la paz. Las palabras de gloria en las alturas las encontramos en el Evangelio de Juan. Estas son las mismas palabras que en el nacimiento de Jesús, cuando los ángeles aparecieron, ellos pronunciaron estas palabras y las cantaron. Mis queridos, todos los títulos de Jesús se mencionan aquí y ambos grupos recitaban el Antiguo Testamento. Recuerden, el Nuevo Testamento aún no había sido revelado. Eso ocurrió después de la ascensión de Jesús al cielo. Así que, según lo que leían y aprendían del Antiguo Testamento, su fe era que el Mesías vendría a liberarlos. Los liberaría de la opresión del gobierno romano. Ellos creían que esa luz que estaba a punto de surgir les traería libertad. Pero vemos que allí ocurre una situación dramática. Recuerden que después de ser liberados de Egipto, cuando llegaron a la tierra de la adoración, Dios les dio la ley en el camino. Dios les entregó la ley y Moisés se las explicó. Que de entre tus hermanos Dios levantará un profeta, y ellos sabían que ese era el Mesías al que estaban esperando. Este grupo, queridos míos, en realidad, literalmente consideraba a Jesús como un rey, es decir, esperaban que Jesús, como rey, declarara la guerra contra el gobierno romano y estableciera su propio reino.
Pero, queridos míos, eso no sucedió. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Jesús entró en el templo y no hizo ninguna declaración política, no dijo nada contra el gobierno romano, no organizó ninguna plataforma, ¿qué vemos? Leemos en las Sagradas Escrituras que este grupo se dividirá en dos partes. Queridos míos, recuerden, hay un grupo que realmente está con Jesús y son los discípulos de Jesús, quienes realmente lo reconocen como el Mesías. Y el otro grupo apoya la perspectiva de Pedro. Y este segundo grupo literalmente estaba esperando a un rey. Y luego, cuando los resultados no son los que ellos desean, ¿qué sucede? Acabamos de leer y aprender que ellos están gritando, ¡Hosana! Están gritando, ¡Hosana! Y dando la bienvenida al rey. Pero cuando los resultados no son los que desean, queridos míos, su grito cambia. Así es como la consigna de estas personas cambia. Su eslogan se transforma. Cuando este grupo estaba gritando este lema, cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, sálvanos. Eso es lo que significa Hosana, sálvanos. Este mismo grupo, cuando los resultados no son los que desean, después de unos días cambia su grito y su consigna se convierte en crucifícalo. ¿Has visto que cuando los resultados no son los que una persona quiere, cambia sus lemas? Es decir, su pensamiento y su mentalidad cambian, porque el ser humano quiere que los resultados sean según su voluntad, pero mis queridos, como creyentes debemos esperar los resultados que son la voluntad de Jesús. Y aquí sucede exactamente eso, mis queridos. Cuando los resultados no son según las expectativas de la gente, ese mismo rey al que le dieron la bienvenida después de unos días es rechazado por el mismo grupo y empiezan a gritar que lo crucifiquen. Mis queridos, quiero decirles, ¿acaso tú y yo también preguntamos? Quiero preguntar, ¿acaso tú y yo también pertenecemos a ese grupo? Esto es algo en lo que debemos pensar. Cuando los resultados no son los que queremos, no debemos rendirnos, sino confiar en Él. Debemos esperar en Él, debemos tener fe en Él. Estos son los mismos que extendían sus mantos y ponían hojas de los árboles sobre su cabeza para darle sombra. Mis queridos, estos son los mismos que ponían sus mantos bajo sus pies para que no sufriera. Y mis queridos, son estos mismos quienes pocos días después hablan de ponerle una corona de espinas sobre la cabeza. Son estos mismos quienes pocos días después hablan de crucificarlo. Son estos mismos quienes clavan clavos en sus manos y pies. Aquellos que sentaban a este rey en el trono y lo coronaban, mis queridos, pocos días después hablan de bajarlo a la tumba y gritan consignas. ¿Por qué sucede todo esto en contra de los resultados esperados? La razón es que el ser humano siempre quiere que todo ocurra según su propia voluntad, que los resultados sean como él desea. Y cuando los resultados no son como queremos, mis queridos, entonces nuestro propio interés, no salen los resultados según nuestros deseos, entonces nuestros lemas, nuestros eslóganes, nuestros pensamientos y nuestra mentalidad cambian. Quiero decirles algo, aquellos que realmente aceptaron al Mesías nunca cambiaron su lema ni su eslogan. La pregunta es, ¿a qué grupo pertenecemos usted y yo? ¿A ese grupo que, cuando los resultados no fueron como querían, cambiaron su lema? ¿O pertenecemos al grupo que, independientemente de los resultados, Él es mi Salvador y mi Mesías, y no importa cómo resulten las cosas en la vida, respecto a cualquier cosa, siempre aceptaré los resultados según la voluntad de Dios? Quiero decírtelo. ¿Cómo se dice eso en inglés? My way or the highway. Recuerda, ni mi camino ni la autopista, sino... Sí, solo Jesús.
Debemos recordar a Jesús de la manera en que Él quiere que lo recordemos. Recuerda, Él me ha dado a mí y a ti muchos dones. Él me ha dado a mí y a ti muchas bendiciones. Él no trajo nada consigo. Hoy tú y yo tenemos muy buen transporte, tenemos vehículos. Disfrutamos de estas cosas, pero incluso para montar, mi Jesús tuvo que pedir prestado el pollino de un asno. Hoy en día las iglesias tienen grandes púlpitos. Las mega iglesias son hermosas, pero mi Jesús para predicar tuvo que sentarse en un bote prestado para dar su mensaje. Hoy tú y yo tenemos casas muy bonitas, hermosas bendiciones, pero mi Jesús, incluso para la Pascua, tuvo que pedir prestada una habitación. Hoy en día la gente gasta miles de rupias en el nacimiento de sus hijos. Quieren que sus hijos nazcan en los hospitales más grandes, pero mi Jesús, el que es el creador y dueño del mundo, ni siquiera encontró un lugar en la posada. Quiero decirles algo. Hoy en día la gente construye grandes mausoleos después de la muerte, decoran hermosamente las tumbas, pero aquel que es el creador, el que nos dio el aliento de vida a ti y a mí, puede quitarnos ese aliento cuando quiera. Cuando Él vino, hasta la manta que lo cubría era prestada. Quiero decirles que el Señor en este domingo de Ramos me hace a mí y a ustedes esta pregunta: ¿a qué grupo pertenece tu relación? Iglesia, les pido que presten atención a lo que Dios nos ha dado, a todas las bendiciones que tenemos. No pasen este domingo de Ramos como si fuera un domingo cualquiera. No tomen el mensaje de hoy como un mensaje común. Quiero decírselo. El domingo de Ramos debe ser un día para cambiar nuestros pensamientos y mentalidad. Hoy el Señor quiere que tú y yo piensa en tus pensamientos, piensa en tus pasos, piensa en los pasos espirituales. Hoy tú y yo debemos decidir a qué grupo pertenecemos, a qué voces escuchamos tú y yo. Hoy en día diferentes tipos de voces vienen desde el púlpito. También vienen de afuera, del mundo secular. La pregunta es: ¿a qué voces prestamos atención tú y yo? Quiero decirte, y esta historia la he también contado una vez, que había un padre y tenía una hija de 6 años. Ese padre estaba haciendo algún trabajo y su hija lo estaba molestando mucho. Entonces, ¿qué hace él? Le da un rompecabezas. ¿Y cuál es ese rompecabezas? En un lado del rompecabezas estaba el mapa del mundo y él desarma todas las piezas del rompecabezas y las esparce. Piensa que esto le tomará un buen tiempo a la niña. Mientras ella trata de armar la imagen, él podrá terminar su trabajo. Pero ¿qué pasa? Que la niña en solo 5 minutos arma todo el rompecabezas y se lo lleva. ¿No es una sorpresa? El padre se sorprende mucho de cómo pudo armar el rompecabezas tan rápido. Y ella le dice que en el otro lado del rompecabezas estaba la imagen de Jesús. Así que armé bien a Jesús. Si intentamos poner a Jesús en el centro de todo en nuestra vida, quiero decirles que entonces todo en mi vida y en la suya se acomoda perfectamente. Quiero decirles que el Señor Jesús es un maestro así de especial. Él quiere que sus hijos vengan a Él. Si lo saben, en los tiempos antiguos, cuando los maestros caminaban, todos los discípulos los seguían y el polvo de los pasos del maestro caía sobre los discípulos. Ojalá que así sea en mi vida y en la suya, que caminemos juntos y que el polvo de su amor y de su cariño, es decir, sus bendiciones, nos cubran a usted y a mí. Hoy es momento de reflexionar. ¿A qué grupo pertenecemos usted y yo? ¿Estamos realmente dispuestos a aceptar en el nombre de Jesús cualquier resultado en cualquier circunstancia? ¿O queremos que Jesús responda a nuestras oraciones exactamente como nosotros queremos? Muchas veces se ha visto que cuando no llega la respuesta a la oración o cuando la medicina tarda en hacer efecto, en el caso del cáncer, la gente deja de asistir, deja de orar.
Esto no debería suceder. Más bien, debemos seguir a Jesús con perseverancia. Y quiero decirles que está escrito en la palabra sagrada que si mi pueblo que lleva mi nombre me escucha, de hecho se los voy a leer. Está en Segunda de Crónicas, en la palabra viva, de ejemplo en Segunda de Crónicas, de él. Junto con esto está el recuerdo del Padre que quiero leer. Está escrito así: entonces, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Quiero decirles que hoy la principal razón de nuestras dificultades y problemas es que prestamos mucha atención a las cosas del mundo, a esas voces seculares, y no prestamos atención a la voz majestuosa de nuestro Señor Jesucristo. La gente presta atención al mundo y a los datos del mundo, pero no presta atención a todo lo que está escrito en la palabra, donde están todas las respuestas. No le dan importancia a esto. Hay un beneficio en leer esto. Quiero decírtelo. En la palabra, en el propósito, en el pasaje que acabo de leer para ustedes, queda claro que Dios dice que si mi pueblo se humilla. Ser humilde y modesto significa sentarse en el suelo, sentarse sobre el polvo, volverse como el polvo, tal como la tierra en los pies no tiene ningún valor. Así debemos olvidar nuestro propio valor. Olvidarnos completamente y venir a los pies de Jesús. Podemos hacer cualquier cosa. La condición es que solo prestemos atención a la voz de Jesús y que sigamos cualquier instrucción que Él nos dé, que las aceptemos y las sigamos de corazón. Todo estará bien. Ojalá que el Señor en este domingo de Ramos, en este domingo de Ramos de 2023, que Dios me conceda a mí y a ti la capacidad de prestar atención a su palabra, que aceptemos de corazón las instrucciones que provienen de su voluntad y que nos humillemos ante Él como siervos, para que Él no solo nos bendiga a nosotros, sino también a nuestra nación, que bendiga a los países en los que vivimos por causa de los creyentes, que continúe la prosperidad en esos países, que haya paz y tranquilidad allí. Ojalá que la gracia de Dios esté presente en nuestras vidas. Mira, venimos a despertar nuestras almas, Dios. Te damos gracias, te alabamos porque, Señor, llevamos tu nombre. Ahora, Señor, mientras vivimos en este mundo, enfrentamos muchos desafíos. Te ruego que en medio de estos desafíos nos concedas sabiduría y que nuestra atención permanezca en ti, que nuestros corazones permanezcan enfocados en tu camino y que nuestros oídos, Señor, solo escuchen tu voz. Ojalá que nuestros oídos anhelen escuchar tu palabra, oh Señor. Ahora, Señor, te ruego que, sin importar las circunstancias que lleguen a nuestras vidas, sin importar la situación, aceptemos solo aquellos resultados, solo aquellos frutos que provienen de ti, Señor, en nuestras vidas. Oh Señor, te suplico, ¿nos concederás eso? En estos días, Señor, concédenos la capacidad de seguirte fielmente. Aceptamos esta oración en tu nombre. Señor, te doy gracias por este día. Te pido que hoy en este Domingo de Palmas tú y yo reflexionemos juntos sobre nuestras vidas, querido mío. Prestemos atención a su majestuosa voz. Sí, compartamos el mensaje vivo del primer ministro con los demás. Aquellos que aún yo, Rajis, no he podido tomar una decisión. Ojalá que el Señor te use, te bendiga, para que puedas acercar a otros a Él. Que Dios te bendiga. Gracias a todos ustedes.